Saludo muy especial a todos mis estudiantes de sexto grado. ¿Cómo les ha ido? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Grecia clásica y el helenismo. Vamos a seguir trabajando con los periodos de Grecia, ¿ya? En esta ocasión nos toca hablar de este periodo. Vamos a ubicarlo a este periodo cronológicamente entre la culminación de las guerras médicas en el 479 a.C. hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Esta época se caracterizó por sostener cruentos enfrentamientos entre las diferentes ciudades polis-estado. Para esta primera parte que vamos a ver de esta Grecia clásica, vamos a ver que Atenas va a ser la ciudad más importante. Vamos a ver que entre las características principales o aspectos que podemos resaltar de este periodo, de esta Grecia clásica, hubo un periodo de 50 años llamado la Pentecontencia, que comienza desde la última guerra médica hasta la conformación de la Liga del Peloponeso en el 431 a.C. Después vamos a ver que en el 460 a.C. hubo un legislador o un gobernante, además de convencer a su pueblo con sus discursos, concedió la igualdad de derechos ante la ley a todos los ciudadanos, ¿cierto? Lo que fortaleció la democracia. Vamos a ver que también Pericles fijó un sueldo para los funcionarios que hicieran parte de la asamblea y de los tribunales. También promovió el desarrollo del arte a través de construcciones como el Paternón. También asignó una pequeña cantidad de impuestos para que la población normal, o sea, el pueblo, pudiera asistir a eventos culturales de la ciudad como el teatro. El teatro era una de las principales atracciones o eventos culturales de esa Grecia clásica. Vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes de la vida cotidiana de la época clásica, como cuáles: la escultura griega. La escultura griega, que ha sido una de las, para mí, en lo que yo he leído de la historia, ha sido pues una de las mejores esculturas a nivel mundial en todas las épocas, ¿ya? Donde se caracterizaban por hacer perfecto el cuerpo humano, ¿no? Más que todos los hombres que los hacían desnudos, ¿cierto? Perfeccionando los músculos, todo su cuerpo, ¿ya? Y las mujeres sí no se dejaban desnudas, sino siempre se hacían con túnicas. La única mujer desnuda era Afrodita, que era la diosa del amor. Vamos a ver también, y también era muy importante, la decoración de las vasijas. Vamos a ver también que la educación de los jóvenes era muy importante y se excluían a las mujeres y a los extranjeros, y claro, y los esclavos. La mayoría de los aristócratas, que eran los nobles que tenían mucho dinero, contrataban a un preceptor para que pudiera enseñar a sus hijos de forma particular en la casa. Vamos a ver que también que la mayoría de los jóvenes de esa época también accedían al gimnasio, ¿no? Y practicaban desnudos. De la vida cotidiana también podemos decir que el teatro, ya que en la ciudad de Atenas se celebraba las fiestas en honor al dios Dionisio, al dios del vino, al dios de la diversión. El Estado se encargaba de organizar las festividades teatrales. En la religión eran politeístas, ya, donde su principal dios va a ser Zeus, ¿cierto? Que el dios de los dioses. Poseidón, que va a ser el rey del mar. Hades, que es el dios del inframundo. Hera, que era la esposa de Zeus. Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Atenea, que era la sabiduría. Hefesto, el dios de los metales. Artemisa, la diosa de la casa. Y vamos a encontrar por último Hermes, que era el mensajero, como uno de los dioses más importantes. Y los griegos eran politeístas y representaban la figura de los dioses como si fueran humanas, para que lo tengan en cuenta. También un hecho muy importante de esta Grecia clásica va a ser la guerra del Peloponeso, ya que enfrentó a la Liga del Peloponeso a la Liga de Delos. La Liga del Peloponeso estaba liderada por Esparta y unas polis ciudades-estado.
Y en el otro bando estaba la Liga de Delos, que estaba representada por ¿quién? Por Atenas. No se les olvide que Esparta, ¿cierto? Que los soldados hoplitas, ellos eran los mejores soldados, mejores preparados para la guerra. Pero a nivel marítimo, los mejores guerreros eran los atenienses, para que lo tengan en cuenta. Entonces cada uno tenía como su potencial, ¿no? Es como decir tú que Esparta era como en la parte de la tierra era el elefante, y Atenas sería que la ballena, ¿cierto? Para poderse enfrentar. Vamos a ver un momento donde que los espartanos se van a unir a los persas para irse en contra de los atenienses y los derrotan, o sea, en el 404 a.C. Lo que debilitó la democracia en Atenas, y después de ahí en adelante van a haber 30 tiranos que van a seguir con los gobiernos en la Grecia clásica. Pero después vamos a hablar del siglo IV. Vamos a ver que los espartanos se van a convertir en la polis más importante, y Tebas ya estaba en poder de los persas, ya. Y entonces los espartanos querían quitarle a Tebas a los persas, y los persas vienen y derrotan a los espartanos. Pero después los macedonios se van a quedar con el poder. Los macedonios van a invadir a Grecia, ya con Filipo II, en la batalla de Queronea en el 338 a.C. Atenas y Tebas contra Macedonia. Ya Filipo conquista Grecia, y todos los estados griegos fueron convocados por Filipo. Ya él va a ser el que va a mandar, y va a ser una sola liga que va a se llamar la Liga de Corinto, pero que va a estar liderada por Filipo II, que era macedonio. En el 336 va a ser asesinado Filipo II, y Alejandro Magno va a llegar al trono. Alejandro Magno se va a sobresalir en la historia porque fue un general o un rey, el rey macedonio, que va a conquistar a la parte de la India, a parte de Egipto y parte de Irán, de ese Medio Oriente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que él va a llevar la cultura griega a estos lugares lejanos, y entonces después de su muerte se va a dar una fusión cultural que se va a llamar el helenismo, que es un encuentro entre la cultura griega y la cultura la cultura occidental, que es la griega, con la cultura oriental, ¿cierto? Entonces eso se llama una riqueza cultural, porque va a haber como una fusión que va a ser muy importante, porque Alejandro Magno antes de morir, él va a permitir esa fusión cultural. Él no va a prohibir en esa parte él va a ser muy flexible. Pero después que murió a causa de una peste, ya no dice la historia en sí de una enfermedad específica, ya. Y empieza el helenismo, ya, que es un periodo cultural que se da tras la conquista militar griega, mientras que donde ya estaba antes ya habíamos hablado de que ya habían invadido los macedonios a Grecia, y se caracteriza por la extensión y difusión de la cultura griega hacia Oriente, como les estaba explicando. Pero va a haber, y abarca 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno hasta la batalla de Asio. Cuando Alejandro Magno murió, sus generales se van a quedar con el poder, se van a repartir todos estos territorios. La arquitectura griega se expandió por todo el mundo helenístico, por allá por Egipto, se va por la India, por el Medio Oriente, ¿ya? Y Alejandría, que es una ciudad de Egipto, fue la ciudad más importante de este periodo, donde y se fundó la dinastía de los Ptolomeos, que hicieron el museo más importante de esa época y la biblioteca más rica culturalmente, porque ahí recopilaban compendios de astronomía, de geografía, de medicina, de mecánica y de geografía de esa época, ¿no?
de esa época, los primeros estudios de los primeros filósofos. También pues no está en el capítulo, en el tema, pero es importante resaltar que la filosofía también se va a originar en el primer periodo de esa Grecia clásica. La filosofía, que es filosofía, amor a la sabiduría, que es una disciplina que estudia los demás saberes de la humanidad. Por ejemplo, estudia la psicología, estudia el pensamiento, estudia la parte científica. Por eso es que no podemos hablar de que la filosofía es una ciencia, sino una disciplina, ¿ya? Estudia la ética, la axiología, el estudio de los valores, y que en ese tiempo va a resaltar pensadores como Sócrates, y después va a venir Platón, y después va a venir Aristóteles, y después Alejandro Magno, pues su preceptor fue Aristóteles, ¿ya? Y después en esta época de decadencia, porque tengan en cuenta que de esta decadencia en este periodo, la decadencia griega fue en el helenismo, porque fue invadida por los macedonios. Entonces nacen otras filosofías como los de los epicúreos, como los estoicos, como los cínicos, ¿cierto? Esta filosofía se preguntaban era buscando cuál era la salida a las desgracias humanas, ¿o no? Entonces el pensamiento de Sócrates, de Platón y Aristóteles era muy diferente de esa Grecia clásica a las finales de la época de la Grecia clásica, que fue el helenismo. Bueno, entonces, muchachos, les he explicado la temática. Yo en esta semana les voy a enviar este video para que lo puedan ver y comparen y puedan leer la unidad. Y para la próxima semana, entonces yo les voy a colocar una actividad basada pues en esa temática. La finalidad de los videos es que ustedes puedan entender de una mejor manera la temática. Entonces, ojalá que tomen el tiempo. Creo que ahora estoy mirando que el reloj tiene apenas 13 minuticos. Esos 13 minuticos usted puede escuchar la temática y la puede entender de una forma fácil, ¿ya? Todo es la actitud y tener disciplina. Esto no es de inteligencia, sino es de actitud y de disciplina. Bueno, que pasen una buena noche o unas buenas tardes o unos buenos días, porque no sé qué están viendo el video, pero ha sido un placer haber hecho este video para ustedes.